Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el último tema de la unidad 3, que es el último tema del temario, aunque no significa que con esto que vas a ver ahorita ya vamos a acabar la materia, sino de aquí vamos a partir para su proyecto final del semestre. Entonces, la semana pasada empezamos a ver lo de Data Warehouse, Big Data, lo de OLAP, y hoy vamos a ver el 3.4, que es minería de datos o Data Mine. Acuérdate que estamos en la asignatura de tópicos avanzados de base de datos. Mi nombre es Marilia Romero. Vamos a dar inicio. Entonces, les puse este diagrama primero. ¿Cuál es el objetivo de cualquier organización tener al final de todo? No nada más voy a trabajar con qué, con datos, no nada más nos interesan los números. O sea, cuánto vendí, cuánto gasté, cuántos empleados vinieron, cuántos faltaron, cuántas incidencias tuvo la máquina en la producción, cuántos carros se hicieron, cuántos carros se vendieron, cuántas veces falló la máquina. No nada más nos interesa esto, sino nos interesa el conjunto de todos esos datos. ¿Estamos de acuerdo? Y el conjunto de todos esos datos nos va a dar ¿qué? Pues información. Este concepto lo hemos trabajado muchas veces, no solamente en la asignatura, sino en N cantidad de asignaturas. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que nos va a dar esa información? ¿Qué es lo que va a buscar? Pues conocimiento. ¿Y qué vamos a hacer con el conocimiento de todo eso? Bueno, pues voy a aplicar ciertas estrategias para llevar a cabo, en este caso, en mi organización. Estos temas están muy enfocados a las industrias, a las empresas muy grandes. ¿Te acuerdas que te manejaba yo la semana pasada? Pues que tienen grandes cantidades de información. A lo mejor una empresa muy pequeña, pues sí tengo experiencia, sí tengo un histórico, pero está muy enfocado a grandes cantidades de información. Entonces, acuérdate, no solo nos sirven los datos, el conjunto de datos nos va a dar información y esto a su vez nos va a dar pues, conocimiento. Nos dice que la minería de datos genera ¿qué? Conocimiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Primero vamos a ver un concepto que se llama KDD. No sé si lo hayan escuchado anteriormente, pero dice el término data mining o minería de datos se considera una etapa dentro de un proceso mayor. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque a veces creen que el data mining o la minería de datos es el proceso total, y no. La minería de datos es parte de un proceso mayor. ¿Y cuál es ese proceso mayor? El KDD. Dice, se considera una etapa dentro de un proceso mayor llamado extracción o descubrimiento de conocimiento. Por eso es lo que te decía en la diapositiva anterior, de bases de datos. Mediante patrones útiles. Escucha esa palabra, patrones útiles, y ahorita vas a ver por qué. Aunque algunos autores usan los términos de minería de datos y KDD indistintamente como sinónimos, hay ciertas diferencias. Y ahorita te lo voy a explicar en un diagrama. El KDD es un proceso que consta de un conjunto de fases, una de las cuales es la minería de datos. Entonces, el KDD es un proceso que nos va a generar conocimiento, pero dentro de ese proceso de conocimiento está algo que se llama minería de datos, ¿sale? Dice, una de las cuales es la minería de datos, por lo tanto se denomina KDD, al proceso completo que incluye un preprocesamiento, minería y postprocesamiento de información o de datos. Este concepto lo trabajamos la semana pasada porque también lo vamos a retomar ahorita. ¿Te acuerdas de Data Warehouse? Que era la bodega de datos. Dice, es una colección de datos de varias fuentes que están almacenados bajo un esquema unitario. Este almacén de datos reside en un solo lugar. ¿Te acuerdas? Te lo retomo para que ahorita que lo veas te acuerdes. Que el Data Warehouse quedamos que es un dato estático, no me sirve con información actual, sino es un histórico. Es algo que yo puedo extraer información y consultar, pero no ni la puedo actualizar, ni la puedo eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente la voy a consultar, la voy a manipular, puedo hacer filtros de acuerdo a lo que yo necesite de esa información, pero nada más. Entonces, es la bodega de datos. ¿Estamos de acuerdo? Para que ahorita te acuerdes, porque también el Data Warehouse es parte de una de las etapas del KDD. ¿Qué es esto?
¿sale? El proceso KDD, acuérdate que me va a generar conocimiento. Entonces, en la primera etapa, aquí tengo datos. ¿Te acuerdas que te acabo de mencionar? Pues los datos como tal solos no me sirven. Pero, ¿qué pasa con esos datos en el transcurso del tiempo? Pues ya cuando ya pasa cierto tiempo, en este caso, pues las grandes corporaciones hacen históricos semanales, mensuales, incluso hasta diarios, depende del tipo de información. Pero conforme pasa el tiempo voy a generar un histórico por año, por ejemplo. Y ese año pues está dividido en meses, puede estar dividido en semanas y a su vez en días o en cortes quincenales, cortes mensuales, no sé cómo organizar su información. Entonces, de la primera etapa del KDD, yo tengo los datos. Después esos datos se van a seleccionar, ¿para qué? Para irse al Data Warehouse, que es la segunda etapa del KDD. Y entonces se genera mi histórico, donde esa información pues es la que ya no se va a mover, ¿sale? Mientras que en los datos, como se me ocurre, que cada base de datos es el 2019, aquí tengo la información del 2019, el 2018 y el 2017. Y aquí sigue estando el 2020, que se está llenando esta actualización o se está llenando aquí de información de acuerdo a lo que es el giro de la empresa en la que estoy, ¿no? Y entonces, aquí está el Data Warehouse, donde están todos los históricos. Después, ¿qué pasa con el Data Warehouse? Bueno, toda esa información se va a ¿qué? Pues a procesar. Se hace un proceso de datos. Después de ese proceso de datos, se va a llegar a una etapa que se llama transformación. ¿Y qué es lo que va a hacer todo esto? Bueno, pues hace ciertos filtros, a lo mejor por áreas, a lo mejor por empleados, por cortes, por temporadas, por no sé, de acuerdo a lo que necesite la organización. Y va a llegar a una etapa que se llama el data mining, que este es el que más nos interesa, chicos, o la minería de datos, ¿estamos de acuerdo? La minería de datos lo que va a hacer o identificar es hacer patrones. Sí entendemos la palabra, que es un patrón, ¿estamos de acuerdo? Algo que me puede servir para qué? Para generar algo que se llama ¿qué? Pues conocimiento. Entonces, después de que estudié la información, o sea, yo saqué la información, la procesé, la transformé, voy a detectar algo que se llama patrones. Y eso se hace mediante ¿qué? Pues la minería de datos. Y la minería de datos lo que va a generar son estadísticos, puede ser en gráficas o puede ser en uniforme, para que esos estadísticos yo los pueda ¿qué? Interpretar y evaluarlos y al final me genere ¿qué? Conocimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y obviamente su proyecto final va a ser que trabajemos algo de minería de datos aplicado. Entonces, más o menos la idea, esta es la minería de datos y esto es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo llegar a este punto? O cómo yo trabajar la información, todo, cómo yo llego de aquí hasta que una vez que ya tengo toda esa información, para yo poder generar algún patrón que a la organización le permita generar un nuevo conocimiento, o sea, que la información le permita saber algo que no sabía, cuando sabemos que hay mucha competencia y que todas las empresas están buscando día a día mejorar o generar nuevas estrategias de venta, de competencia, de comer el mercado. ¿Sale? Entonces, todo esto es el proceso de KDD. Por eso decía al principio que la minería de datos solo es una parte o una etapa del KDD, al igual que el Data Warehouse, ¿sale? Pero a veces algunos autores trabajan los conceptos pues indistintamente o dicen que es lo mismo, no, es parte del KDD. Entonces, el KDD contra la minería de datos. Dice, el KDD implica la evaluación e interpretación de patrones y modelos. Ahorita van a ver por qué repito mucho de patrones. Dice, para la toma de decisiones con respecto a lo que constituye un conocimiento y lo que no lo es. Entonces, una vez que se tenga toda esa información, yo como empresario o como organización, ¿cómo voy a saber si es un nuevo conocimiento o es nada más información que me das que ya estaba, que no me estás generando algo nuevo con el que yo pueda competir en el mercado tan competitivo que hay? Dice, por lo tanto, el KDD requiere de un amplio y profundo conocimiento del área del estudio. Por lo regular se pide que sean expertos del área para que se pueda generar esto, ¿no? Si a mí me están pidiendo que yo trabaje a lo mejor
o genere una información de un área que no es mi especialidad, bueno, pues difícilmente. Pero si pongo un experto, alguien que puede detectar ese patrón que yo no había descubierto, pues va a ser más fácil. Dice, por otra parte, la minería de datos hace la exploración, no requiere tanto conocimiento, sino es un conocimiento técnico. Y es lo que vamos a ver. Entonces, está muy enfocado esto al software, el software que me permita generar esos estadísticos o que me permita detectar esos patrones. Recordemos que la minería de datos es un paso que forma o es parte del KDD e implica el análisis de grandes cantidades de datos o de grandes observaciones para encontrar relaciones insospechadas. Más o menos con esto, chicos. Vamos a avanzar. Entonces, ahora sí el concepto de minería de datos o data mining. Dice, es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática con el objetivo de encontrar patrones repetitivos. Se vuelve a repetir ese texto, ¿sale? Tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. Entonces, ve lo que hace la minería de datos a grandes rasgos. Estudia patrones que se repiten. Obviamente, me da algunas técnicas y va muy enfocado al área estadística. ¿Dónde se utiliza esto? Pues es muy utilizado en las páginas y en el comercio electrónico. Dice, las páginas web toman nota de cada clic que los usuarios, y a veces incluso de donde pasas tú el cursor, ellos toman nota para analizar y optimizar el contenido que ofrecen a sus visitantes. Por eso sus primarios de los datos justifican la recopilación y su procesamiento. Entonces, ¿les ha pasado que a veces por curiosidad se me ocurre que están vendiendo una casa y a lo mejor ni siquiera tú estás interesado en estos momentos, pero por error o porque la casa te gustó, pero no está en tus planes comprar esa casa, le diste clic a un anuncio y después cada que abres la página, pues obviamente te aparecen anuncios de casas y casas y casas y tú dices, bueno, ¿cómo? Si a mí no me interesa, ¿no? Porque obviamente te hacen un estudio y entonces detectan que a lo mejor tú estás interesado y entonces, ¿qué es lo que están aplicando? Pues minería de datos. Dice, cuando Amazon registra no solo libros que adquieren sus clientes, sino también las páginas que miran, saben que usarán esos datos para ofrecer recomendaciones. Eso también nos ha pasado mucho, ¿no? Cuando ellos ven que tú das clic a algún apartado, después te sugieren otro, ¿no? Sabemos que te interesó este punto, te recomendamos que veas este otro punto, ¿no? Y hacen recomendaciones personalizadas, al igual que pues Facebook. Sigue cambios en las actualizaciones de los estados y cuando ustedes marcan. Y entonces también, pues a veces hasta han tenido algunas demandas, ustedes lo han visto, pues no por la venta de información o porque el filtro de información, el robo de información. Aquí hay un ejemplo muy enfocado que me gusta mucho platicárselos, esto es minería de datos. Ve lo que dice el ejemplo, dice, los datos pueden ser explotados con propósitos múltiples. Un caso muy sonado, muy famoso es el de Grupo Walmart. Dice, vio en sus bases de datos y descubrió que todos los días en la noche existía una gran demanda de venta de pañales y cerveza. Entonces, después de cierto tiempo, ellos vieron que en la noche se vendía pues muchos pañales y cerveza. Entonces, que esta venta era debido a que los hombres son los que realizaban las compras, pero después de su trabajo, con lo cual empezó a hacer el acomodo de su mercancía para este género. Entonces, en especial, y no solo dirigida al género femenino. Con esto, Walmart detectó que entonces en la mañana o en el transcurso del día las amas de casa son las que iban a sus tiendas. Y entonces acomodan la mercancía pues para productos femeninos o para la ama de casa, etcétera. Pero a cierta hora, se me ocurre a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, no sé a qué hora, saben que empieza a ir más hombre a sus tiendas. Y bueno, lo detectaron por esto, ¿no? Entonces, empiezan a acomodar mercancía para que
no sé por qué nos pasa a todos, y a lo mejor les ha pasado a ustedes, que van al centro comercial por una cosa y salen con 3, 4 cosas, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque ponen cosas que te van a traer, y esto es muy común. Y entonces, esto que estás viendo, este ejemplo es minería de datos. Entonces, ¿y cómo lo descubrieron? Bueno, pues estudiando sus históricos de un año a lo mejor, o de meses pasados, o de varios años, donde, a ver, vamos a generar un histórico de la tarde. Se me ocurrió, vamos a ver de las 5 de la tarde qué generan esas ventas, ¿no? Pues se vende mucho este producto y se vende este producto de tal hora a tal hora. Y en la mañana se vende este producto y este otro producto. Entonces, vean lo que pueden generar. Y entonces, ¿qué hacen? Pues estrategias de marketing enfocados por horas. Y también, pues, nos ha pasado que por temporadas, ustedes lo han visto, ¿no? Que viene el 14 de febrero, y te acomodan mercancía para que tú compres para esas fechas, el 14 de febrero. Viene el 10 de mayo, viene Semana Santa y te acomodan atunes, mayonesas y galletas, y así están. Entonces, todo eso, esas pues son estrategias de marketing, que ya, digo, algunas por experiencia, pero entonces ahorita como hay tanta competencia, ustedes lo han visto que, por ejemplo, en las cadenas comerciales esto es muy común, pues ellos siguen estudiando sus información o sus históricos para ver qué nuevos patrones encuentran. ¿Para qué? Para ganar la competencia contra otras tiendas. Y este es un clásico ejemplo de minería de datos. Entonces, espero que con esto quede claro, más enfocado hacia dónde va la minería de datos o qué es lo que busca. Patrones de información, ¿estamos de acuerdo? Es lo que está buscando. Y entonces, ¿qué es el objetivo? Pues el objetivo es buscar el valor oculto. Dice, el auténtico valor oculto de los datos es como un iceberg que flota en el océano. Solo es visible una parte minúscula. Hay tanta información y la verdad es que a veces ustedes creen que ya vieron todo, pero solo estamos viendo una parte. Dice, la mayor parte queda oculta bajo la superficie. Las empresas innovadoras que entienden esto pueden extraer este valor oculto y obtener los beneficios potencialmente enormes. El valor de los datos ha de verse a la luz de muchas formas distintas en que pueden ser usadas en un futuro. Y bueno, aquí viene un ejemplo, de acuerdo al texto que te acabo de leer, donde, pues la verdad es que si tú pusieras atención, solo estamos viendo la punta del iceberg, esta parte, ¿estamos de acuerdo? Y pues si estudian todos estos información, pues pueden generar, ¿qué es? Pues conocimientos. Entonces, ahorita, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la competencia? Pues todas las empresas quieren hacer el estudio de esa información, ¿estamos de acuerdo? Yo necesito la tecnología para estudiar información, yo necesito los expertos que sepan eh, manejar la información y, ojo, interpretarla, porque a veces la información está ahí, pero si tú no la sabes interpretar, pues no me puede dar el resultado que yo estoy deseando. Y eso es muy importante. Entonces, va de la mano, es la tecnología, va el experto del área, del tema que se esté tratando, y el que sepa interpretar la información para que al final yo pueda generar conocimiento, pueda detectar esos patrones, pueda generar estrategias de marketing. ¿Cuáles son los métodos que aplica la minería de datos? La clasificación, el clustering y la asociación. Aquí está un ejemplo de clustering, donde a lo mejor yo lo puedo dividir en segmentos. Los puntos verdes son un segmento, los azules son otros, los rojos son otros. Esto lo vamos a ver más adelante cuando utilicemos un software para minería de datos, pero son los 3 métodos que maneja minería: clasificación, clustering y asociación. Lo vamos a ver más adelante. Las fases de la minería. Pues tiene 5 fases. La primera, pues es la selección de la información, el procesamiento, la selección de las variables, con qué información voy a procesar, qué variables necesito, voy a extraer ese conocimiento y interpretarlo, ¿estamos de acuerdo? Que viene siendo incluso hasta de los más difíciles. Igual, cada uno de estos puntos lo vamos a aplicar en un software que vamos a ver más adelante. Solo quiero que veas hacia dónde va toda la información. ¿En qué se aplica? Pues la principal, que es pues, el marketing, ¿no? Para saber quién, dónde y cuándo. En Internet, pues ni se diga. Facebook, Amazon, YouTube, Google, todas esas empresas son empresas dedicadas exclusivamente a eso. A hacer, pues detectar patrones de información. Pues las universidades, empresas de control de calidad, empresas de negocios o empresas de predicción. Hay empresas de especialistas dedicadas a hacer la predicción de información,
a las que le dan servicio a otras empresas, ¿no? O sea, empresas que les ayudan a otras empresas a detectar esos patrones de aplicación de minería de datos. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Bueno, las ventajas es que permite descubrir información que no se esperaba obtener. Esto se debe a su funcionamiento con algoritmos, ya que permite hacer muchas combinaciones distintas. Lo que sí es muy importante es que con esto necesito tecnología, chicos. Yo necesito un software que me permita trabajar la minería de datos. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente el que sepas interpretarla, meter la información e interpretarla. Otra ventaja es que es capaz de analizar bases de datos con una enorme cantidad de información. Los resultados son muy fáciles de interpretar y no es necesario tener conocimiento en ingeniería informática. Permite encontrar y atraer y retener clientes. La empresa puede mejorar la atención al cliente a partir de la información obtenida. Da a las empresas la posibilidad de ofrecer a los clientes los productos o servicios que necesitan. Otra de las ventajas es que antes de usar los modelos, estos son comprobados mediante estadísticas para verificar que las predicciones obtenidas sean válidas. Es lo que te mencionaba, pues va muy de la mano con el área de estadística. Ahorra costos a la empresa y abre nuevas oportunidades de negocios, que es lo que está buscando. Pero, como todas, pues tiene su desventaja, que sería que dice, sin embargo, también puede aparecer algún inconveniente a la hora de utilizar técnicas de data mining. Por ejemplo, dependiendo del tipo de datos que se quieran recopilar, nos puede llevar mucho trabajo. A veces la inversión inicial para obtener las tecnologías necesarias, la recopilación de datos puede tener un costo elevado y súper importante que la sepas interpretar. Si no la sabes interpretar, pues a veces de nada sirve que tengas la tecnología si no la estoy sabiendo aplicar adecuadamente. Entonces, espero que haya quedado un poco claro lo que es el concepto de data mining o minería de datos. Acuérdate que su objetivo principal pues sigue siendo investigar grandes cantidades de información y detectar patrones, ¿estamos de acuerdo? Patrones inéditos que obviamente no sean detectados de acuerdo a la organización o al giro que se esté buscando. No sé si haya quedado alguna pregunta. Después de esto viene su actividad. Chicos, les agradezco su tiempo y pues seguimos en contacto.